creo que el nuevo paradigma de la odontología y el gran cambio va a ser el digital, igual que en sus tiempos fue la implantología. Hoy en día yo creo que la digital va a comerse todo el concepto, no solamente de la aplicación odontológica, sino de la concepción de la clínica y del profesional en la clínica y los profesionales en la clínica. Y por última, la última parte, que será para mañana por la mañana, es la parte más farragosa y es la parte de investigación. Voy a hablar de investigación. Yo ahora hago más investigación, antes dirigía muchos posgrados, ahora me dedico más a la investigación y investigación tanto con factores de crecimiento o morfobioproteínas genéticas, MMP2, MMP7, factores de crecimiento fibroelástico y mucho de células madre, donde tenemos varios proyectos de investigación financiados en células madre. Aún así presentaré otros tipos de investigaciones un poquito más básicas para ver hacia dónde vamos. Por tanto, yo sí pienso que la odontología en el futuro tiene dos caminos, la digital y la investigación. Ustedes que están haciendo una especialidad que es más de aplicación clínica que de realización de investigación, sí les exhorto a que hagan, o sea, que aprendan o que hagan investigación con algunos profesionales para poder crecer profesionalmente, porque yo creo que es importante siempre dejar un legado, una transmisión. Bueno, como hemos comentado, como he comentado anteriormente, si tienen alguna pregunta, me da lo mismo que lo hagan durante la charla, porque somos pocos, estamos aquí entre amigos, prefiero responderla cuando ustedes digan que después al final, que a lo mejor no nos acordamos, y prefiero que sea interactiva, ya que venirles aquí a soltar un rollo, pues es siempre un poco difícil. Bueno, la rehabilitación implantológica, desde su punto de vista, lo que tiene que tener es predictibilidad. La predictibilidad nos la da todos los estudios de investigación, lo que hemos estado hablando, qué investigación se ha hecho, quién ha publicado, qué ha publicado y sobre qué ha publicado. Porque claro, avanzamos en este mundo tan importante, tan cambiante, tan diferente, tan activo, que nos atropella. Estaba comentando anteriormente que yo estaba antes mucho en España, yo he trabajado para diferentes universidades, he sido director de área internacional, académico de Laureate. Laureate tiene 66 universidades en el mundo, hay más de 1 millón de estudiantes. Yo era director de área académica para la mejora del profesorado. Teníamos 30 y tantas universidades en el sector salud, yo estaba en sector salud. Dentro de las universidades ustedes conocerán la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Europea de Valencia, pertenecen al grupo Laureate, varias universidades en Europa, hasta 66 en todo el mundo repartidas, y yo estaba ahí. Yo recuerdo que yo viajaba 3 días por cada ciudad de cada país del mundo a las universidades solamente para incrementar el valor académico de las instituciones, y el problema era esa velocidad cambiante, que no nos dejaba el respiro y que queríamos siempre progresar y progresar. Y lo único que hace progresar no es el negocio, lo que hace progresar es la investigación, dónde estamos y hacia dónde vamos, tener unos objetivos claros de futuro, y esto nos lo da la ciencia, y la ciencia es, para mí, me preguntan que yo pienso que como es la investigación es como un globo, nosotros estamos dentro del globo y presionamos hacia los lados para que ese globo se vaya llenando, y ese globo se llena a base de conocimientos, de investigación, de resultados, de patentes, de nuevos proyectos, que somos capaces de realizar nuevas cosas. Pero para ver esas nuevas cosas tenemos que volver un poco al pasado, que es la base de lo que estamos trabajando y cómo hemos podido llegar hasta este punto, ¿no? Cuando hablamos de implantología, hablamos siempre de implantología, hablamos de funcionalidad, porque al fin y al cabo el paciente lo que pide es que nosotros le coloquemos unos implantes, le coloquemos sin lugar a dudas una prótesis y esa prótesis le sirva para comer. Hoy en día no todo es comer, o sea, la parte de la estética es una parte altamente importante y en esa parte entramos también mucho en el flujo digital. Y tenemos que hacer una conversión de esa funcionalidad con la oclusión del ATM. Muchos pacientes, ahora mismo hay bastantes patologías de ATM, o muchos pacientes tienen una patología de ATM
debido a una mala prótesis o una mala resolución prostodóncica o de aplicación prostodóncica de nuestra colocación implantológica. Y voy a hablar siempre de implantología, aunque podría hablar de odontología. Y la estética como punto de partida. Sin lugar a dudas, la estética, y lo digo desde un punto de vista no solamente de la odontología, está primando sobre cualquier actividad. Vivo 2 semanas y media al mes en el otro lado del Atlántico. Mi base de partida es República Dominicana. Hago 1 semana y media al mes aquí en España, como parte de partida para Europa, fundamentalmente. Y el concepto de estética es un poco diferencial. O sea, es diferente desde el punto de vista. Anécdota, tengo una participación de una sociedad allí en una clínica de plástica y reparadora, cirugía plástica estética, donde se hacen lipo, abdomen, mamas, cara, o sea, todo es cirugía, y no sé qué decir. Y la forma de cómo se vive allí la estética es totalmente diferente en Europa. La gente se hace estética simplemente casi por capricho. Las niñas con 15, 16, 17 años, cuando tienen 18 años o 17 años o 18 años, le piden a los padres, no les piden un coche, no les piden un traje, les piden que se hagan una cirugía plástica o estética de ponerse mamas o ponerse caderas o eso. Y las cirugías son prácticamente hechas a la orden del día. Se hacen cirugías cada 3 o 4 años sucesivamente. Nosotros trabajamos con muchas pacientes americanas de Estados Unidos que bajan a hacerse tratamientos de cirugía plástica y bajan cada 4 años a hacer la plástica. Estas personas, hombres y mujeres, no hacen ningún sacrificio, o sea, se dejan llevar, comen, se ponen gordos, bajan allí, venga, lipo para allá, venga, lipo, venga, abdominoplastia, otra. A los 3 años vuelven otra vez, y así sucesivamente. Lo que quiero decir es que el concepto de estética es diferencial tanto en odontología como en el otro lado, o sea, mundialmente hay variaciones en esa estética, pero todos estamos primando la estética sobre la salud y la función. Y eso a veces nos cuesta ciertos sacrificios, tanto al paciente como al clínico. Yo recuerdo, y ustedes lo recordarán, hace como 8 o 10 años, estábamos hablando en odontología de cómo ganábamos 1 milímetro de papila. Señores, 1 milímetro de papila es prácticamente, 1 milímetro de encía queratinizada es prácticamente nada, y estábamos todos dando vueltas durante un congreso completo a ganar 1 milímetro de papila. Creo que debemos de ser un poquito más coherentes con lo que es la aplicación clínica y más coherentes con lo que es la sanidad o la salud también de nuestro paciente. Bueno, en implantología en carga inmediata hay, según la terminología del GLOMI, el glosario de cirujanos orales y maxilofaciales, hay diferentes conceptos. ¿Qué es carga inmediata? ¿Qué es carga inmediata funcional? ¿Qué es carga inmediata no funcional? ¿Qué es implante inmediato? ¿O qué es prótesis provisional inmediata? Cuando nosotros hablamos en diversos países de lo que es carga inmediata, tenemos que comprender qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos transmitiendo. Generalmente, aquí, en Europa, en España, lo que cuando hablamos de carga inmediata, estamos hablando de carga inmediata funcional, no estética. O sea, estamos hablando de colocar el implante, colocar la prótesis y que esta prótesis esté funcionante en la boca, con oclusión. Mientras que hay en muchos países que esa carga inmediata solamente es la colocación de la prótesis, aunque no sea no funcionante. Y esto es importante porque cuando estamos hablando de funcional significa que ese implante está recibiendo una carga y puede tener una serie de problemas. ¿Cuáles son esos condicionantes que son importantes para poder llegar a que nuestros implantes funcionen? Si estuviéramos hablando desde el punto de vista, nosotros diríamos que tendríamos que colocar un mínimo de implantes y que estos implantes en esa carga funcional tuviera un movimiento de menos de 100 micras para que sea predecible a largo plazo. Y siempre que fuéramos a rehabilitar, que fueran al menos 4 implantes. El famoso Alon Ford,
o Alon 6, que estamos colocando para rehabilitar una arcada de dentura total, sobre todo mandibular, para colocar, pero que además tuvieran esos micromovimientos fueran limitados. Que hubiera una buena calidad ósea, que eso va a depender del diagnóstico y de la habilidad del operador. Ya sabemos todos que cuando estamos haciendo implantología somos capaces de variar la densidad de la calidad ósea, haciendo osteotomías inferiores al diámetro del implante para que éste haga una compresión y esa compresión sirva para mejorar la calidad ósea de calidad 3 a calidad 2, de calidad 2 a calidad 1 o de calidad 4 a calidad 3 por esa compresión de la osteotomía que produce el implante. Que el implante tenga una superficie rugosa y eso va a depender solamente de qué sistema de implantes estemos comprando y qué sistema de implantes estemos utilizando y que sea la rugosidad entre unos rangos X para que ese poro nos haga una inducción celular hacia células que sean capaces de transformarse de células mesenquimatosas o células indiferenciadas a preosteoblastos, porque eso es una inducción que se hace a partir del poro. Que tenga una estabilidad mecánica, y eso también depende de nosotros del sistema, en función de la espira que vamos a colocar. A espiras más amplias, estabilidad mayor y por tanto soporte de cargas mayor. Y ya pasando a partir de esto, estaríamos hablando de la influencia que también tiene la colocación del implante, pero la prótesis. Si nosotros colocamos el implante que solamente está anclado en una cortical y nosotros estamos retirando, cambiando las prótesis o cambiando los elementos o probando prótesis, es siempre más fácil de perder. Cuando estamos trabajando sobre pacientes que tienen unas ligeras patologías sistémicas o patologías sistémicas mucho más avanzadas, también es más fácil de perder y por tanto tendríamos que reducir esa prótesis, tendríamos que hacerla más corta en los extremos distales para que los soportes de carga no nos hagan unos cantilever distales y nos hagan unos movimientos, y las ventajas de los implantes en una pieza que una vez cargada la prótesis no se retiraría. Esto es un concepto mucho de los nuevos implantes también de circonio, que son implantes en un solo bloque o monobloque en una sola pieza, y antiguamente también utilizábamos implantes en una sola pieza en ciertos casos, porque la pérdida de cristalosidad marginal es menor al no haber punto de contacto o interconexión entre el pilar y el implante y la cabeza del implante, menos contaminación, menos pérdida de cristalosidad marginal. Bien, hablando de todo esto, esto es un estudio que está publicado, esto es un estudio de los grupos que tenemos de investigación, y estaré hablando de vez en cuando, meteré algunos estudios que hemos hecho, y eso está publicado en Symmetry. Symmetry es una revista, una Q2 del JCR, y es un estudio de elementos finitos sobre implantes cortos para mandíbulas posteriores con cantilevers, ¿no? Y el estudio fue evaluar a través de elementos finitos, en modelos tridimensionales, cómo varían en los extremos distales en función del cantilever y cómo varía el hueso perimplantario alrededor de ello. Cuando se aplican fuerzas entre 100 y 30 newtons, hay unas microdeformaciones que se producen tanto en el implante como en las piezas, y estas microdeformaciones con implantes cortos no proporcionan los resultados adecuados. Por tanto, cuando nosotros estamos colocando el Alon 4, el Alon 6 o implantes cortos en sectores posteriores y además les estamos metiendo cantilever, los implantes cortos, las microdeformaciones que se producen sobre los implantes cortos se transmiten, no solamente ahí, sino que se transmiten al hueso y van a provocar pérdida de los implantes, porque esas microdeformaciones no van a permitir que regenere el hueso alrededor de ellas. ¿Cómo empezamos los implantes de carga inmediata? Pues fíjense, yo antes estaba comentando que hace muchos años yo vengo del laboratorio de prótesis, nosotros tenemos un laboratorio de prótesis familiar y hacíamos implantes yustaóseos de carga inmediata, que es una técnica española. Los implantes yustaóseos no, pero los implantes yustaóseos de carga inmediata sí, que se hacían hace, pues estoy hablando hace 30 años, 35 años, quizás algo más,
el doctor Baldomero Sol y el doctor Feliciano Salagaray, ambos que en paz descansen, grandes implantólogos y precursores de ello, y utilizábamos implantes para carga inmediata que colocábamos en yustaóseos. Este es un bicortical, pero hacíamos yustaóseos, ahora veremos alguno, con carga inmediata. En este caso, son implantes que son antiquísimos, que se colocaron, son implantes de oro, que se colocaban y se hacían bicorticales para hacer, pero ya el concepto de carga inmediata sobre la implantología ya estaba presente en nuestros días. Ese es un implante de lámina, Linkoff, 2 yustaóseos posteriores, también había mandibulares como el que estábamos hablando, que era, en este caso se colaba en ciertos metales. Esto es para colar en titanio específicamente, pero ya antiguamente los implantes estaban preparados para hacer carga inmediata. La carga inmediata no es una cosa nueva, no es una cosa de hace 12 o 15 años, es una cosa que se hacía hace 50 años en implantología y que hemos transmitido desde aquellos días hasta hoy, modificando cómo lo vamos haciendo. Bueno, ¿cuáles son los condicionantes para que la implantología o la carga inmediata nos vaya a funcionar bien? Sin lugar a dudas, necesitamos que haya suficiente disponibilidad ósea para que podamos meter un número de implantes adecuado. Hemos hablado anteriormente que si el número de implantes es reducido y si encima la longitud de los implantes es pequeña, esos micromovimientos, esas deformaciones sobre los implantes nos van a hacer perder el implante y por tanto la prótesis. El tamaño de los implantes, no solamente en longitud, sino en diámetro. Es importante que los implantes tengan una longitud mínima. Cuando estamos hablando de implantes en sectores posteriores, para que las microdeformaciones no se transmitan, tienen que ser de un mínimo de 8 milímetros, ¿de acuerdo? En implantes tradicionales. 10 es el ideal. Y cuando estamos hablando de Alon IV, habitualmente estamos hablando de 12 milímetros de longitud para los implantes. Bien, longitud, diámetro, que al menos sean de 3,74 o 4,5 milímetros de diámetro, y después una aplicación biomecánica de nuestros implantes, que es muy importante cuando estamos valorando la longitud de los dientes a reponer. Todos sabemos que hay una clasificación de MIS en el cual se dividen la longitud de los dientes en función de los tipos de prótesis, lo veremos más adelante, pero son FP1, FP2, FP3 y FP4, en prótesis, RP4, en función de cuál es la longitud de los dientes a reponer. Sin lugar a dudas, lo ideal sería que fueran FP1. FP1 significa que estamos reponiendo un diente de tamaño natural, ideal. Lo que pasa es que aquel paciente que es susceptible de colocación de implantes y más aquel paciente que es susceptible de una rehabilitación total en implantes, casi nunca es una FP1, o sea, no estamos reponiendo los dientes de tamaño natural, estamos reponiendo como si fuera una FP2. Diente más un trozo de encía o diente más un trozo muy grande de encía, incluso con una pérdida crestal ósea. Lo veremos más adelante. ¿Cuál es la cantidad de tejidos a reponer? No solamente en hueso, sino en tejido blando. Muchas veces nos encontramos pacientes, como hemos visto ahí en el caso, y veremos en algún caso más, que no tenemos nada de encía queratinizada periimplantaria, que es todo prácticamente mucosa libre. Claro, cuando estamos haciendo una híbrida, que es una FP3, y estamos metiéndola en una prótesis total de carga inmediata, que no tenemos nada de encía queratinizada, el movimiento de los músculos masticadores y de esa encía bamboleante hace que se nos contamine la zona, las pérdidas cristales sean mayores y la posibilidad de frecuencia de pérdida de implantes sea mayor. Hay otros de los estudios que veremos ya mañana por la mañana, que es un proyecto de investigación, que es la regeneración de encía queratinizada mediante células madre y scaffold. Este está en perros Beagle, exclusivamente de encía queratinizada. Es un proyecto sobre el que tengo mucha ilusión, veremos a ver porque es un proyecto complicado, que una cosa es lo que dé el ensayo clínico y otra cosa es si los resultados son aplicables en pacientes. Porque tenemos un gran problema con las células madre, sobre todo cuando las cogemos de grasa. Y es que si lo sacamos del quirófano, es producto farmacéutico, necesita una reglamentación.
Si lo hacemos en el quirófano, entonces es como el plasma rico en plaquetas o el LPRP o el LPRF, se puede aplicar directamente. Pero claro, los procesos de filtrado, diferenciación y proliferación, hoy en día todavía no nos da tiempo a hacerlo en casi 4 horas. Entonces eso nos está complicando sustancialmente la investigación en este punto. Y otra cosa muy importante, los factores psicológicos del paciente. Yo, para mí, y esto es un criterio exclusivamente personal, estas pacientes que hemos estado hablando, que cada 3 años se hacen una lipo de el 15%, el 20%, el 15% o el 18% de su masa grasa, me parece una locura porque el riesgo al que estamos jugando es muy grande. Cuando estamos hablando de carga inmediata, estamos hablando de acercar los conocimientos biológicos y mecánicos. Todos conocemos que cuando nosotros estamos colocando un implante, hacemos la osteotomía, colocamos un implante, nuestra estabilidad es mecánica, y a partir de que pasando el tiempo, nuestra estabilidad cambia de mecánica a biológica. En el proceso de la pérdida crestal ósea periférica y el cambio por la estabilidad que metemos en el roscado del implante, el torque de inserción y el nivel hostel de estabilidad, lo cambiamos a unión o a contacto hueso-implante, en ese momento estamos cambiando una estabilidad mecánica, a una estabilidad biológica, ¿de acuerdo? Y hay que hacer una aproximación, hay que saber en qué momento empieza, en qué momento termina y cuándo es el momento exacto que podemos darle la carga mecánica adecuada. Las consideraciones mecánicas de la prótesis. Hemos estado hablando de extremos distales, cantilever, carga. No es lo mismo en una prótesis, una rehabilitación de prótesis total en un paciente desdentado de una de las arcadas con dentado en dientes naturales, no es lo mismo que tener un paciente desdentado de una de las arcadas, que le hacemos carga inmediata, y en el antagonista tiene una completa. No es lo mismo. Y no es lo mismo darle una guía canina, y no es lo mismo darle una función de grupo, y no es lo mismo darle una guía anterior, o una mutuamente protegida, o una función de grupo. Todo eso va a influir en los resultados, y en la posición de los implantes, ya que las cargas van a variar en función de los implantes, en función del tipo de prótesis que le vayamos a aplicar. La calidad ósea siempre es mejor que sea una calidad tipo 1, mandibular, todos la conocemos, aunque yo siempre digo que al principio, cuando empezábamos a colocar los implantes, yo hice el curso de hace muchos años, lo habrán oído hablar, porque estoy contando aventuras como los de los abuelos Cebolleto, de los yustaóseos. Ahora les voy a contar una anécdota de los implantes de Brånemark. Al principio hice el curso de Brånemark, nos costó en aquellos tiempos, en el año 70 y pocos, 70 y tantos, 78, por ahí. Nos costó 1 millón de pesetas, íbamos a Göteborg, hacíamos el curso, y entonces ahí había que meter los implantes bicorticales, y metíamos implantes de 18, 20, 22 milímetros en zona neutra mandibular, hasta abajo, o sea, prácticamente hasta que salía por la parte inferior. Como han visto los de oro, pues iguales, pero en implantes normales. Yo no he tenido más fracasos en implantes en mi vida que en esos implantes. No es porque sean de Brånemark, no, estoy hablando de esos implantes. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque nosotros cogíamos implantes de 22 y 24 milímetros y los empezábamos a roscar prácticamente sin irrigación. Claro, cuando llegabas a la cortical inferior, nosotros le estábamos metiendo un torque a aquello que era espectacular, y eso producía un sobrecalentamiento óseo espectacular, y teníamos unas necrosis óseas espectaculares, y entonces salían los implantes, con el dedito, y utilizábamos un implante en aquellos milímetros, los implantes eran de 3,7, y teníamos un implante que era de 4, que se llamaba implante de rescate. O sea, nosotros quitamos el de 3,7 y metíamos el de 4, porque era el de rescate. O sea, después, claro, todo esto lo cuento, y ustedes que están acostumbrados a tener implantes de 3,3, 3,5, 3,7, 4, 4,2, 4,5, 4,7, nosotros eso no existía, existían 3,7 estándar, 4 de rescate, y ya, era lo que había, y esto era lentejas, y si quieres las tomas, y si no, las dejas, ¿eh? Entonces, todo esto, lo que quiero decir es todo lo que ha avanzado la implantología, que para ustedes la implantología es ahora mismo una cosa nimia, porque realmente es una técnica quirúrgica simple, sencilla, y que todos son capaces de hacer. En aquellos momentos eran
bueno, los implantes ya cuando llegaron los implantes de Nobel ya eran fáciles en comparación con los implantes, los disc implant o los justaóseos o las láminas de Linkoff, que aquello metíamos las turbinas en los huesos a toda velocidad, metíamos las láminas y como no entraban en la ranura que habíamos hecho, cogíamos un martillo y le pegábamos un martillazo hasta que encajaba en la ranura, O sea, entonces todo esto ha ido evolucionando bastante. La precisión de la osteotomía, básico y fundamental. Todos sabemos que cuando nosotros colocamos el implante tiene que tener al menos un torque de inserción mínimo y un nivel Ostel, que es recomendado, porque todavía nadie nos ha dicho qué nivel Ostel es el exacto para hacer carga inmediata, pero sí necesitamos un mínimo a partir del cual es más predecible. El control de las cargas oclusales, como hemos dicho anteriormente, no es lo mismo hacer una guía canina, que no se lo recomiendo nunca hacer una carga inmediata total, maxilar o mandibular, más una función de grupo y una guía anterior en todos los casos. Ya saben que la función de grupo es aquella que los puntos de contacto en laterotrusiones van desde la cúspide del canino hasta la cúspide mesiovestibular de un 6 y tienen que estar todos en contacto en los movimientos de laterotrusión. La ferulización de todos los implantes entre sí para que la prótesis sea predecible y en las consideraciones biológicas el diseño microscópico del implante, que es importantísimo, ya que aunque parezca mentira, el tamaño del poro es el que hace la inducción para la transformación celular en tipos de celulares, que no es lo mismo que se transforme en prefibroblastos que en preosteoblastos. Pasamos de la osteointegración a la fibrosis del implante, por tanto el tamaño del poro es importante. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso, ya que han entrado los señores de GMI, ya le voy a hacer un inciso. Ellos han sacado una nueva superficie con un tratamiento, no lo estoy diciendo bien, con un voy a intentar ser un poquito más preciso, con un nanocomponente que tiene una disolución controlada que mejora el proceso de osteointegración en las fases primarias, muy similar a cuando utilizamos proteínas morfogenéticas. Presentaré casos de proteínas morfogenéticas, BMP2, BMP7, factor de crecimiento fibroelástico y osteopondina. Y han sacado una nueva que va a comercializarse y se va a hacer el proyecto de investigación a través de una cátedra de investigación universitaria en pacientes que tienen patologías sistémicas que incrementa el fracaso de los implantes en las técnicas quirúrgicas. Entonces, el diseño microscópico del implante es muy importante, la ausencia de infección en la zona y la ausencia de factores biológicos que no permitan una osteointegración adecuada. Dentro de los diseños macroscópicos, el implante tiene que ser autorroscante. Y ustedes me dirán, bueno, es que todos los implantes son autorroscantes. Ahora sí, antes teníamos implantes impactados y aunque les parezca mentira, los primeros implantes que nosotros colocábamos eran roscados, no eran autorroscantes, no eran capaces de labrarse su propio paso de rosca. Y teníamos que hacer crearla con una terraja, la terraja en la que creaba el paso de rosca. Más le voy a decir, aquellas terrajas eran de acero inoxidable, bueno, al principio eran de titanio y después se hicieron de acero inoxidable, que las espiras anchas sean alejadas del cuerpo. ¿Por qué es importante? Es porque la transmisión de carga, ustedes saben que se produce, la transmisión máxima de carga se produce en los 6 primeros milímetros del implante. A partir del 6º milímetro, la transmisión de cargas al hueso es muy pequeña, incluso más. En los 12 milímetros hay transmisión cero de cargas del implante, ¿de acuerdo? O sea, ustedes meten un implante de 12 milímetros y el APC del implante ya no está transmitiendo cargas, lo está transmitiendo todo, los 6 primeros milímetros y una parte muy pequeña el resto del cuerpo. Esa es una de las razones, incluida la contaminación, de las pérdidas cristales, o sea, marginales, que se producen periféricas en la parte coronal de los implantes, ¿de acuerdo? Ese proceso de carga tan importante. Y eso es por lo que las empresas comerciales nos están haciendo cada vez unas cabezas un poquito más anchas, porque esas cabezas más anchas y más inclinadas permiten que la transmisión de cargas se distribuya a lo largo del cuerpo y que la pérdida cristalosa marginal sea inferior. Porque como llevamos los tratamientos de superficie hasta la parte coronal, ese tratamiento de superficie cuando entra en contacto con la contaminación
esa contaminación bacteriana se pega a esa superficie rugosa y avanzamos hacia la periimplantitis. Sí sigo pensando que el futuro del implante no pasa por lo que conocemos en el implante, voy a ser absolutamente sincero. Yo después de haber colocado los óseos, Lovelo, Benigni, Disquimplan, etcétera, cuando vi los implantes como son ahora tradicionales, creo que fue un avance tremendo, pero no pienso que se acabe aquí. Tampoco pienso que los implantes de circonio sean el futuro de la implantología. Yo me inclino, creo, opinión personal, por el implante a medida, ¿no? O sea, el implante para el caso clínico, para el paciente, para el caso. Eso es lo que yo pienso que va a ser de futuro y que seremos capaces de hacerlo en la clínica prácticamente en el momento, con un buen diseño digital, seremos capaces de hacer prácticamente el implante. ¿Lo veré yo? Probablemente no, pero que creo que ese es el futuro, creo que sí. Y creo que la clínica va a cambiar mucho y volverá a ser patrimonio del odontólogo. Así como ahora estamos perdiendo, o llevamos un periodo que es como si perdiéramos nuestra actividad clínica, yo creo que volveremos a que sea patrimonio del odontólogo. El que lo tiene mal es el técnico de laboratorio. Y lo digo desde un punto de vista como familia de técnicos de laboratorio. Mi padre era protésico, mi padre falleció, era protésico dental, mi hermana es protésico y mi sobrina es protésica, tiene un laboratorio en Madrid y creo que eso están, desde luego, acabados en el concepto que como conocemos la prótesis. Una conexión del implante que impida micromovimientos. Pienso que la mejor conexión es la cónica, sin lugar a dudas. O sea, esa es mi opinión personal. 12 grados de angulación cónica es lo mismo. Pero yo, personalmente, coloco hexágono interno compatible. Y usted mira, bueno, resulta que es que este señor va y me dice que la mejor es la cónica y va y dice que él coloca hexágono interno compatible. ¿Por qué? Pues muy fácil. Yo antes trabajaba en mi consulta y mis pacientes los tenía controlados. Ahora trabajo en consulta de otros clínicos y trabajo en diferentes países del mundo. Y eso me hace ser más pragmático. Coloco hexágono interno compatible porque cuando mis pacientes desaparecen y se van a otro país, yo si les digo que tiene hexágono interno compatible, en cualquier país del mundo encuentran la pieza adecuada. Es facilísimo, es hexágono interno compatible, lo encuentran en cualquier país del mundo, el destornillador, la corona, la pieza, lo que sea, lo encuentran rápidamente. Cuando son conos y no son compatibles, o sea que son sistemas individualizados de empresas, es mucho más difícil. Y esto lo digo, están aquí los señores de GMI que van, y yo creo que han cometido un error, y voy a ser absolutamente sincero, están ahí sentados y me da lo mismo lo que piensen, han hecho un cono propio. Está muy bien. El cono es excelente, la conexión es excelente, pero solamente la tienen ellos. Y eso yo creo que es un error. Yo creo que debemos de ir a la interconexión, a la multiculturalidad, se puede decir, o multiimplantología cultural. Entonces yo pienso que la gran ventaja del hexágono interno es que tú en cualquier país, tú en tu paciente se va a otro país del mundo, ahora con los viajes tú le colocas implantes en España, tu país se va a vivir a Inglaterra, a Chile, a Estados Unidos, a la India, a Senegal, a Kuwait o a Tailandia y encuentra un dentista que lo tiene. Ahora tú haces un cono específico y te va a costar. Y te va a costar y entonces lo tienes todo el día al teléfono intentando resolver el problema de sus coronas o sus piezas que se están moviendo o que no van bien. Y eso es mi opinión personal. Y puedo estar equivocado, porque lo normal es que uno se equivoque en sus apreciaciones. Bien, los micromovimientos ya saben que hacen una falta de sellado y por tanto la contaminación y provocan la desintegración. He traído el típico vídeo que se ve cómo se mueven las diferentes conexiones, que ya lo habrán visto 1000 veces en internet, y bueno, pero creo que es importante. Y esto es un poco lo que estábamos hablando de la aproximación, la mecánica a la biológica, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos hablando de carga, nosotros estamos colocando el implante y lo tenemos, el rojo es la carga mecánica.
Cuando nosotros metemos el implante, hacemos la osteotomía, metemos el implante, le metemos ahí, venga, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, lo que quieran meterle, o sea, lo que les dé. Punto, 60, 70 minutos, implante establecido, metemos nuestro nivel óseo, ahora también hay otro sistema de radiofrecuencia, que es el Penguin, nada, lo metemos, medimos, tanta, perfecto. Pero la biológica es cero, porque no hay crecimiento de hueso en contacto con el implante. A medida que va descendiendo la mecánica, que es la roja, estoy intentando que me salga, pero no me sale, a medida que va descendiendo la mecánica, va creciendo la biológica y tiene un punto de conexión. Ese punto de conexión está entre el final de la primera semana, que todas las células se mueren alrededor del implante, hay una necrosis ósea periimplantaria, ¿de acuerdo? Y se pierde la mecánica y empieza a crecerse la biológica, empieza a crecer las nuevas preosteoblastos para hacer el contacto hueso-implante. Y hay un momento de cruce. Ese cruce entre la primera semana y la cuarta semana, más o menos, es el periodo crítico. Si nosotros hacemos implantes con carga inmediata, tenemos que tener mucho cuidado en que esos periodos no haya movimientos, no desenroscar la prótesis, no tocar mucho el implante, no modificar mucho las cargas, porque hay muy poco contacto hueso-implante, se han creado pocos preosteoblastos, necesitan un periodo de tiempo, 20, 22, 25 días para crearse, y no tenemos casi retención mecánica en el implante. Entonces, si nosotros somos capaces de obviar esos momentos, que la línea verde es la que nos da, o sea, cuanto más alta está la línea verde, cuanto más sube la mecánica, o sea, la mecánica baja menos y la biológica crece más deprisa, pues entonces estamos mejor. Por eso están las nuevas superficies y las proteínas morfogenéticas, lo que están intentando crear, o lo que estamos intentando crear, es que esa pérdida mecánica empiece, pero la biológica crezca muy rápidamente. Entonces, al crecer muy rápida la biológica, mantiene una línea muy alta desde el primer momento. Mejoran el crecimiento óseo en fases iniciales y tempranas, o sea, hacen un cambio de células mesenquimatosas indiferenciadas a preosteoblastos a una velocidad muy grande. Eso es lo que estamos intentando, y lo estamos intentando con eso. Esto no quiere decir, que al año sea mejor. Estamos intentando decir que durante el periodo de maduración ósea o de crecimiento óseo, contacto hueso-implante del BIC, es mejor. Pero no quiere decir que a los 8 meses se nos siga manteniendo. Y pasa igual con las proteínas morfogenéticas. Las BMP2, las BMP7, factores de crecimiento fibroelásticos, las superficies de silicio, etcétera, son mejores en el periodo de esta integración. No son mejores al año y medio, porque en el año y medio no queda absolutamente nada, incluso más. Muchas veces, con las proteínas morfogenéticas, por ejemplo, con la BMP2, que están ahora muy de moda porque estamos hablando mucho de regeneración ósea con proteínas morfogenéticas BMP2, son muy susceptibles, son muy dosis dependientes. Quiero decir que a ciertas dosis funcionan como preosteoblásticas y a ciertas dosis funcionan como osteoclásticas, o sea, pequeñas variaciones en las dosis dan de regeneración a muerte, y es muy poca. El intervalo no es tan grande, Lo veremos más adelante, lo veremos mañana. Bien, si nosotros somos capaces de variar esto en la parte alta, nuestro implante es más predecible. Más predecible a largo plazo no, es más predecible en el momento del periodo de desintegración para la carga. Esto es un estudio que también lo tengo yo, también es nuestro, voy a decir es nuestro, iba a decir es mío, es mentira, porque somos un equipo los que trabajamos. Esto es un estudio que lo tiene la revista Implant Dentistry, es una Q2 también, sobre valores de frecuencia y su relación con los niveles de osteointegración en 559 implantes, ¿de acuerdo? Y en este estudio lo que se evaluó era evaluar en diámetros y longitudes cómo mejoran. Implantes eran de 3.7, 4 y 4.2, mismo diseño, misma espira, misma superficie, es la misma casa de implantes la que ha hecho todos los implantes, y el implante es exactamente el mismo. ¿Cuál tiene mejor ISQ o radiofrecuencia, el nivel Ostel? Y los mejores fueron los de 4 milímetros en función de, o sea, entre 3,7, 4 y 4,2.
Mi criterio es para que los implantes de 4 tuvieran mejor nivel Hostel, porque la fresa final del 3.7 y la del D4 es prácticamente la misma, o sea, tienen el mismo fresa final, con lo cual el D4 queda con una estabilidad inicial mucho mejor, y la parte coronal del D4 sobre el D4,2, la gran ventaja es que la parte avellanada del D4 queda el implante de 3.7 y el D4 queda perfectamente estructurada con la cabeza. Mientras que el D4,2, cuando tú metes la espira, rompe parte de la parte coronal externa, o sea, de la cortical externa, y entonces la cabeza no queda bien estable lateralmente. ¿De acuerdo? Y por eso el D4 mejora. Por tanto, pequeñas variaciones en el diseño del implante, fíjense, de 4 a 4,2, que ustedes me dirían, bueno, es que el de 4,2 tiene que tener más nivel Hostel que el de 4. No, pues no es así, incluso más. Ustedes saben que, si no lo voy a explicar, el nivel Hostel es, yo meto el implante, le pongo un elemento de radiofrecuencia, y ese elemento de radiofrecuencia me mide la vibración, lo mide entre 0 y 100, y el nivel que me da es un nivel numérico, o sea, de 0 a 100, el nivel 0 está el implante bailando dentro de la osteotomía, 100 tiene máxima estabilidad, ¿de acuerdo? 0 es fracaso, 100 es éxito, de estabilidad mecánica muy alta, no sabemos después de la osteointegración, pero la estabilidad mecánica muy alta, y se habla de que podemos realizar carga inmediata a partir de entre 50 y 60 el nivel Hostel, el RFA a nivel de el ISQ a nivel de 60 a partir de ese momento. Claro, si yo a ustedes les dijera, si yo les hiciera una pregunta del micromovimiento de ese implante, una pregunta lógica, si yo le preguntara ¿quién tiene más nivel Hostel? ¿Un implante de 8 milímetros o un implante de 13 milímetros? Casi todos me responderían que el implante de 13 milímetros porque es más largo y tiene más contacto en el momento de la inserción hueso-implante. Y la respuesta es no. Tiene más nivel Hostel el implante de 8 milímetros. Por tanto, que sepan que nada de lo que hacemos en odontología es cierto. ¿Por qué tiene más nivel Hostel el implante de 8 milímetros que el implante de 13 milímetros? Que no tiene ninguna lógica humana. Es porque la proporción de implante del nivel 8 que está en contacto con la cortical es mayor que la proporción en tanto por ciento del implante de 13 que está en contacto con la cortical. Por tanto, como si hubiera 4 milímetros de la cortical, tenemos 4 milímetros de la cortical y 4 milímetros en medular. El nivel de variación, o sea, de bamboleo del implante, la osteotomía, es muy pequeño. En el de 13, como tiene mucho en medular, tiene más capacidad de movimiento y el nivel Hostel va a ser menor. Por tanto, cuando estamos hablando de muchas pruebas o estamos hablando de muchas cosas en investigación, las verdades son un poco verdades a medias, ¿de acuerdo? Por eso les digo que siempre se lo tomen con cautela. Muchas informaciones que reciben, opiniones personales, que no están basadas en la ciencia o no están basadas en estudios, ¿de acuerdo? Sí es cierto que a partir de 50, la predictibilidad, o 60, la predictibilidad de éxito en carga inmediata con el nivel Hostel es mayor. Pero claro, ustedes si lo ponen un implante de 4 milímetros totalmente a la cortical y le ponen el nivel Hostel, le va a dar un nivel Hostel de 80 y después le va a fracasar el implante. Y no es debido a que el nivel Hostel no esté dando bien, es debido a que las microfracturas y los micromovimientos del implante se transmiten al hueso y lo van a perder. Y un implante de 4 milímetros que pierde 1,5 milímetros o 2 de hueso está perdiendo el 50% de su contacto. Y un implante de 13 milímetros que pierde 1,5 milímetros de hueso está perdiendo el 15% de su contacto, ¿de acuerdo? Y hay una diferencia sustancial entre ambos conceptos. Bien, de todas formas, todos estos artículos me parece que los tenemos por ahí, están en abierto, casi todos son en abierto, este no, este es encerrado, pero lo puedo pasar, o sea, no tengo ningún problema, y yo se los paso a los que ustedes tengan interés en algún tema en específico sobre los artículos que hemos publicado. Bien, en cuanto al diseño macroscópico, lo tenemos todos claro, el nivel de contacto hueso-implante que tiene que llegar hasta la parte coronal, como hemos estado hablando, y en la parte de los componentes del implante nosotros tenemos la conexión con la interfase, el cuello, el cuerpo principal y el ápice del implante. He comentado anteriormente que los implantes de una sola pieza, monobloque,
tienen menor pérdida ósea crestal marginal porque no tienen el contacto ahí, la contaminación. Todos estamos hablando de superficies reducidas del pilar de prótesis para que la contaminación no sobrepase, es 0,5 milímetros a 1 la pérdida crestal ósea marginal. En este caso sí es cierto que los implantes monofásicos tienen menor pérdida crestal ósea marginal, pero son mucho más difíciles de colocar. Eso está, precisamente, mi tesis doctoral fue evaluación de pérdida crestal ósea marginal entre implantes monofásicos, bifásicos en 2 piezas y 2 piezas con carga inmediata. Pero lo que sí es cierto es que los implantes de un solo bloque o monobloque son mucho más difíciles de restaurar porque no tenemos posibilidades de la modificación de pilares o muy poca modificación de pilares. Y ese es uno de los problemas que vamos a tener con los implantes de circonio, que se van a poner de moda, o yo creo que se van a poner un poco de moda, y vamos a colocar implantes de circonio, y los monobloques de circonio no son fáciles. Nosotros hemos dirigido otra tesis que es precisamente sobre implantes de circonio, una pieza, 2 piezas, y después verán aquí un estudio también que tenemos de implantes de circonio versus titanio, nivel de contacto hueso-implante experimental. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, la geometría es los implantes de paredes paralelas, cónicos o de diferentes diseños. Mi criterio, y estoy hablando de un criterio porque hay un estudio del doctor Sanz, Mariano Sanz, que hizo sobre implantes de diferentes tipos de conexiones y diferentes tipos de paredes en perros Beagle. En el nivel de contacto no hay grandes diferencias, pero bajo mi criterio, a mí me gustan los implantes más estrechos en el ápice y más anchos en la parte coronosa, de forma radicular. Para mí tienen una ventaja fundamental, son más sencillos de colocar, las cargas, las regeneraciones son más simples de realizar, sobre todo en las paredes vestibulares cuando hay pérdidas. Todos hemos tenido la tendencia a lo que llamamos nosotros, a lo que llamo yo, la tendencia al avestruz, ¿no? Y es, coloco el implante, lo pongo, se me ha ido un poquito de la cortical vestibular, y yo cojo, digo, bueno, dame un poquito de hueso de ese que tenemos ahí. Y le echas un poco de hueso, lo pones, lo cierras y estás contento con ello. Que sepan que eso no se regenera. O sea, que yo eché ahí un poco de hueso del bote en una pérdida crestal ósea vestibular del implante, que la pared me ha quedado estrecha y que tengo una pérdida, eso no se regenera porque ustedes le echen bote ahí. Nos queda bonito en la foto, está precioso, pero eso no se regenera. Más, lo normal es que se pierda más de lo que se regenere, porque ese biomaterial va a producir un proceso inflamatorio periférico, ese proceso inflamatorio va a romper, va a hacer una llegada de tejido celular, monocitos, etcétera, y va a hacer una pérdida del hueso periférico. Entonces, cuando tenemos una pérdida crestal ósea vestibular, hay que regenerarla, o bien regenerada, estimulando el hueso, parte de la cortical, poner su hueso, estabilizarlo con una membrana y con chinchetas, o que le echen un poco de hueso para que quede bonito para la foto, tiene poco futuro, pero que yo lo he hecho, y de vez en cuando lo hago, y me quedo más ancho que pancho, pero sé que es mentira, yo es lo que llamo la técnica del avestruz, escondo la cabeza debajo de la tierra, que es mentira, porque las avestruces cuando están en peligro no esconden la cabeza debajo de la tierra, pero eso es una cosa popular que se habla, pero no es así. Bueno, hemos hablado de, porque va para atrás esto, y el ápice autorroscante, bueno, o roscado. Habitualmente los ápices ya son redondeados. Sí es importante cómo es el diseño de las espiras. Nosotros las espiras tenemos en afiladas, que son picos, o más redondeadas, como es en el lado. Fíjense ahí la diferencia de la espira a la diferencia de la espira. ¿De acuerdo? Cuanto más redondeada sea la espira, histomorfométricamente en cortes seccionales, más pérdida crestal ósea hay en el ápice, en el borde apical de la espira, o sea, en este borde de la espira, en el borde exterior, ahí en ese bordecito. Cuanta más afilada sea la espira, menos pérdida es, más entra en el hueso, menos pérdida hay. Siempre, en toda la histomorfometría, cuando las espiras son muy redondeadas, incluso si son cuadradas,
siempre hay esas pérdidas, porque para hacer una regeneración ósea se necesita que entre, la unidad estructural del hueso es un canal de Haber con una osteona, se necesita que entre una osteona primaria y parte de una osteona secundaria. Si eso no se produce, no hay regeneración. Con una osteona primaria no hay regeneración. Entonces, cuando esas espiras son muy redondeadas, no entran y entonces se produce una pérdida. Sí es cierto que las partes cónicas, veremos después, o sea, las partes que no son rectas, por ejemplo, como las espiras rectas cuadradas del modelo 4, que es una espira que se hizo plana cuadrada se supone para huesos de calidad 4, para que tengan una buena estabilidad lateral, es prácticamente imposible regenerarlas cuando hay pérdida crestal ósea. Es mucho más fácil cuando tenemos la cabeza inclinada en la zona vestibular la regeneración que cuando es cuadrada. Lo veremos en otro estudio que tenemos más adelante sobre índices de regeneración en función del diseño de las cabezas coronales y de las espiras en función del hueso vestibular. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, y si es mejor que tengan espira múltiple, que sean 2 o 3 pasos de espira, a que sea una sola espira. Habitualmente casi todos los implantes tienen ahora doble paso de espira. ¿Qué significa doble paso de espira? Significa que desde la parte coronal crece una espira de un lado y crece otra espira del otro. Y se van interconexionando, o sea, es una hélice, un helicoidal, que empieza una espira en un sitio y empieza a espirar en otro. Hay algunos sistemas que tienen triple espira. Había algunos sistemas que tenían espira simple. Casi todos los sistemas ahora tienen espira doble. Es más simple, da mayor estabilidad y la distancia interespira es suficiente como para el crecimiento óseo. Con 3 pasos de espira es más complicado y con un paso de espira es demasiada distancia entre espira y espira. Yo no sé si ustedes han colocado o sea, qué sistemas se estén colocando, pero antes las espiras eran como muy separadas entre sí y ahora cada vez, si están fijándose, las espiras son como más chiquititas y más juntas o más aplanadas, y eso es porque necesitamos meter doble paso de espira. Bueno, va a depender de la densidad ósea, ya les he comentado huesos de calidad 1 y 2, es fácil, 3 está bien y 4 es más difícil. La técnica quirúrgica, que habitualmente hacemos infraosteotomías para que la estabilidad mecánica sea alta el primer día y cuando perdamos la estabilidad mecánica tengamos ya la estabilidad biológica para que nos mantenga el implante, el torque de disensión, que tiene que ser a partir de 30 newtons, que necesitamos que nuestro implante quede estable con 30 newtons, y el diseño macroscópico del implante, que es importante. Esto es un cuadro comparativo de los diferentes tipos de implantes en función de los tipos de hueso, y en casi todos el índice de éxito es muy similar sin importar mucho el tipo de espina.